Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy buenos días. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos como cada semana gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo. Particularmente le agradezco a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir su palabra. A lo largo de los últimos años, le doy gracias a Dios porque a través de su Espíritu Santo me ha permitido tener comprensión de las cosas verdaderamente importantes para nuestra vida. Y las cosas verdaderamente importantes, resalto, la principal, es poder tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios no es simplemente un deseo que viene a mí, un deseo de mi corazón y simplemente que quede en eso. El desear tener una relación con Dios no significa llevar a cabo una serie de prácticas, de normas, de costumbres, porque ciertamente Dios me dice que el tener una relación con Él no se trata de seguir una religión o de pertenecer a alguna religión. En el término de la definición de religión, parece que es un término que viene y que significa religar y quiere decir volver a ligar. Y volver a ligar quiere decir mantener atado. Y en cierto sentido, las religiones atan al hombre, atan sus pensamientos, atan sus iniciativas. Y Dios quiere tener una relación dinámica con nosotros. Quiere tener una relación en la cual haya una comunicación bidireccional, en la que yo sé que yo puedo hablar con Dios, que yo puedo hablarle y que Él me responde y me habla también. A lo largo de este tiempo, también puedo comprender que la principal forma en que Dios nos habla es a través de su palabra. Su palabra, que para muchos la conocemos como la Biblia, que significa un conjunto de libros. Por alguna razón, a muchos de nosotros el hablar de la Biblia nos genera un sentimiento o una intención de rechazo. Y ciertamente esta actitud de rechazo no tiene ningún fundamento. A veces ni siquiera sabemos por qué respondemos de esa manera, por lo menos no conscientemente. En la medida que usted avanza en el conocimiento, en la comunicación, usted sigue avanzando en la palabra de Dios, Dios empieza a mostrarle de dónde viene este rechazo. Y este rechazo no puede venir de Dios mismo. Este rechazo viene como resultado de una lucha espiritual que permanentemente existe aunque yo no me dé cuenta de ella. La mayor parte de nosotros, por señalar algún ejemplo, nos despertamos, abrimos nuestros ojos y empezamos a tener pensamientos sobre qué es lo que voy a hacer, qué es lo siguiente actividad. Me levanto, me arreglo, tomo mis alimentos. Si soy estudiante, trabajo, soy padre, madre, hermano, hijo, pues mis actividades irán en ese sentido. Y poco a poco el día se empieza a llenar de actividades hasta que viene prácticamente el término del día y entonces empiezo a hacer un recuento. Entonces empiezo a considerar las cosas que he hecho y las que están pendientes para el día siguiente. Y en todo este proceso, la realidad es que no pensamos en Dios. No pensamos en tener esa relación. No pensamos en establecer esa comunicación. Y Dios de alguna manera llama a nuestra atención y quiere hacernos saber que nada sería posible si no es por Él. Si nosotros estamos reunidos aquí
este día, es porque Dios así lo permite. Es porque algo ha ocurrido dentro de ese mundo que no vemos, dentro de ese mundo espiritual en el que barreras han sido derrumbadas para que hoy podamos estar aquí y el mensaje de Dios llegue para aquellos que lo necesitan. Que el mensaje de Dios llegue para aquellos que están en necesidad. Todos estamos en necesidad. Todos, absolutamente. Aun cuando hay alguien que diga que no está en necesidad, seguramente está en necesidad o lo ha estado. Todos estamos con preocupaciones de distinta índole. Algunos pasan por situaciones de enfermedad, algunos pasan por problemas económicos, algunos pasan por problemas personales, ya sea intrafamiliares o fuera de ellos. ¿Cuántas veces, inmersos en esta dinámica, podemos tener la capacidad para hacer un alto y empezar a tener una comunicación con Dios? Y ese inicio tiene que empezar, no puede ser de otra manera, si primeramente nosotros no reconocemos que Dios es Dios. No puedo concebirlo en mi mente humana, pero Dios existe. Dios ha dejado manifestaciones de su existencia a través de su creación. Y preguntas pueden venir a nosotros y que pueden no tener ninguna respuesta convincente. Y al final, prácticamente, el pensamiento del hombre lo lleva al mismo punto. ¿Cuál es la razón de todas las cosas? Oramos para que Dios esté haciendo la obra en todos y cada uno de ustedes. Aquellos que nos acompañan seguramente así es. De otra manera no estarían acompañándonos, aún a la distancia, aún de manera virtual. Y oramos para que Dios pueda llevarlos, en la medida que usted lo desee, a la luz del entendimiento, a la luz del conocimiento, a la luz de la verdad, la única verdad, esa verdad que en la palabra de Dios dice que nos hará libres y que nos llevará a buen puerto. Esta obra la establece Dios y ha creado una estrategia para que hoy nosotros podamos llegar a ese punto para empezar a conocerlo. La palabra de Dios dice que la obra no es nuestra, tampoco es como que hoy ya quiero creer en Dios, hoy ya quiero creer en Cristo, hoy ya todas las cosas son distintas, porque no funciona así. La Escritura dice, Pablo externa, y dice, la obra no es nuestra, la obra es obra del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo empieza a obrar en el momento en que nosotros podemos dirigirnos a ese Dios. En el momento en que yo puedo decirle a Dios, no te conozco, no tengo una certeza de quién eres, ayúdame, ayúdame, dame comprensión, dame entendimiento. Yo sé que tú estableciste un plan de salvación para la humanidad. La pregunta es, ¿qué tan consciente soy de ese plan de salvación que Dios ha establecido? Si no puedo comprenderlo, no puedo entenderlo, entonces no tengo ninguna necesidad. Pero estamos hablando de que todos nosotros en algún momento nuestras dificultades personales, nuestros conflictos personales, en algún momento de nuestra vida o en varios momentos de nuestra vida nos llevan a buscar a Dios. En Cristo nuestra familia oramos para que el Señor siga despertando en ustedes la necesidad de ir a su presencia
Y en la medida que Él despierta esa necesidad de ir a su presencia, que el Señor los esté capacitando, que el Señor les esté enseñando, que el Señor les esté dando la motivación para ir a conocerlo. Y esto ocurre principalmente a través de la lectura de su palabra, de la lectura de la Biblia. Y fiel es Dios, porque no nos dejará. También es cierto que una vez que usted empieza a buscar a Dios, por testimonios de hermanos, por testimonio nuestro también, sabemos que empieza a levantarse una lucha que va a impedirnos seguir avanzando, seguir manteniéndonos, seguir perseverando en la palabra de Dios, pero no desmayemos. Pablo exhorta a través de la palabra, dice que no nos cansemos, que no nos fatiguemos, porque a su tiempo segaremos y cosecharemos. ¿Cuál es la cosecha más importante? El encontrar a Dios, el conocer a su Hijo, el conocer sus promesas, que son sí y en el amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos que siga despertando en nosotros la necesidad de poder hablar permanentemente de su palabra todos los días. Oramos para que esto sea una realidad en ustedes, en sus casas, en sus familias. Dice en el 6º libro de la Biblia, Josué está hablando y dice, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Oramos para que esta expresión se haga una realidad en sus vidas y en la nuestra. Servirle al Señor debe de ser el privilegio más grande que como humanidad podemos alcanzar. Bien, a manera de proclamación voy a leer algunos salmos. Se los estoy haciendo llegar para que usted los lea y los haga personales. Salmo 27, del 1 al 14, empieza diciendo, David fue el que escribió estos versículos, y dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Quién es nuestra luz y quién es nuestra salvación? Jehová es nuestra luz y es nuestra salvación. Y continúa diciendo David, y entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré si Jehová es mi luz y mi salvación? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? ¿Cuántas cosas nos llenan de incertidumbre y de temor en el día a día? Pero si yo empiezo a memorizar la palabra de Dios, puedo ir a ella y expresar y decir, si tú eres mi fortaleza, si tú eres mi luz y salvación, ¿de qué, pregunto, de qué he de atemorizarme? En el 27:2 continúa diciendo, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, los que buscaban mi mal, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. En otras palabras, no lograron su objetivo. Y como no lograron su objetivo, David empieza a fortalecerse y a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué estará confiado? Porque sabe quién es su roca,
sabe quién es su salvación, sabe quién es la luz, sabe quién es la fortaleza. Él sabe quién es su Dios, Jehová de los ejércitos. Y eso lo hace estar confiado. Y Dios quiere que nosotros tengamos hoy la misma certeza para poder decir que ciertamente, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante ese ejército y busque hacerme daño, yo estaré confiado. Salmo 27:4. David está externando y diciendo: Jehová, una cosa he demandado de ti. Una cosa he demandado de ti, que todos los días de mi vida pueda yo estar en tu presencia. Que yo pueda estar todos los días de mi vida en tu casa. El estar en la casa de Dios significa estar en la presencia de Dios, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo. Salmo 27:5, porque ciertamente tú me esconderás en tu tabernáculo en el día del mal. Me ocultarás en lo reservado de tu morada, y sobre una roca, sobre lugar firme, me pondrás en lo alto. Y cuando esto haya ocurrido, Salmo 27:6 dice: entonces se levantará mi cabeza. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Estaré confiado. Y entonces yo haré sacrificios de alabanza y de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas para Dios. Cantaré y entonaré alabanzas para Jehová. Oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí y respóndeme. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, Señor. No apartes con ira mi presencia delante de ti, porque ciertamente tú eres mi ayuda. No me dejes ni me desampares, porque tú eres el Dios de mi salvación. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Escucha, aunque tu padre te haya abandonado, aunque tu madre te haya abandonado, aunque todos te hayan dado la espalda, Dios te dice hoy: con todo Jehová te recogerá, porque ciertamente con amor eterno te he amado. Salmo 27:11. Enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por la senda de rectitud. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque ciertamente se levantan contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Salmo 27:13. Y ciertamente me hubiera dado ya por vencido. Ciertamente hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Si no creyese que esto es real, ya me hubiera dado por vencido. Por lo tanto, Salmo 27:14 dice: aguarda en Dios,
Aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios, espera en Jehová. Amén. Le voy a hacer llegar a usted estos versículos y le repito, cuando usted los repita, hágalos personales. Aprópiese de la palabra del Señor. Esto tiene un tremendo impacto en su vida. Rechazando un mundo espiritual que está en contra de Dios y alejándolo para aumentar su fe y su confianza en aquel que nos formó, en aquel que nos ha creado, a fin de que Él, conforme a su voluntad, nos dé el fin para el cual nosotros hemos sido creados. Ser alabanza de su gloria. Le damos gracias al Señor. En las últimas 2 reuniones hemos tratado de externarles la importancia de mantenernos firmes en medio de las adversidades. Estuvimos hablando de la segunda carta de Pedro y quiero referirme hoy específicamente a unos pasajes que leímos que están en el libro de Santiago. En Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Menuda petición, ¿verdad? Pero confiemos en Dios para que así sea. Confiemos en Dios para que en medio de los problemas, para que en medio de la desesperanza, para que en medio de la aflicción, ustedes puedan conservar el gozo y la alegría y que sepan que mayor es el que está con ustedes que el que está contra ustedes. Mayor es el nombre de Jehová, como hemos leído en los pasajes anteriores. Y continúa diciendo en el libro de Santiago, Santiago 1:3, comprender que estas pruebas, lo que están trayendo a mi vida, si yo confío en Dios, es aumentar mi fe y producir paciencia en mi vida. Aumentar mi fe y producir paciencia. Y en el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Santiago 1:5: y si alguno de ustedes piensa que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. Si alguno de ustedes piensa que no sabe orar, ore y pídale a Dios que le dé esa capacidad. Si alguno de ustedes no sabe cómo entrar en la presencia de Dios, ore a Dios y expréseselo y dígale: Señor, ayúdame, aquí estoy, te necesito. Porque ciertamente Dios da a todos abundantemente, sin reproche y sin medida. Y la exhortación de Santiago 1:6 dice: pero pida con fe. Pida con fe. ¿Cuál es el requisito? Pedir con fe, no dudando absolutamente nada. Y continúa diciendo: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia la otra. Pidamos con fe. Frecuentemente tenemos la oportunidad de escucharnos unos a otros y en medio de situaciones escuchamos: yo tengo mucha fe. Pero si vamos un poquito más allá, podemos encontrar que esa persona no lee la palabra de Dios, no está en el proceso de intimidad con Dios, y Dios simplemente es la respuesta a una necesidad emocional.
es nuestra respuesta cuando ya no encontramos nada. Surge la palabra Dios. El punto es: ¿a qué Dios me estoy dirigiendo? ¿Al Dios de mi mente? ¿Al Dios de mis emociones? ¿Al Dios de mi imaginación? El verdadero Dios se expresa a través de su palabra. El verdadero Dios se expresa a través de su palabra y me dice que la fe implica depender de Dios de manera total y absoluta. Y yo tengo que entender que la fe es un don que Dios da. Que no tengo yo la fe, todos nacemos con una medida de fe que es pequeña y que no alcanza. Y la palabra de Dios dice que Dios da la fe como un don y que debemos de pedirla. Y en el libro de Hebreos 11:1 me dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es pedir sin dudar, sin la menor duda, teniendo toda la confianza de que Dios me va a responder. Quizás no como yo deseo que me responda, quizás no conforme al deseo de mi corazón o de mi mente. Me responderá conforme a su propósito y a su voluntad. Y aún en ello Dios tiene que darme comprensión y entendimiento del por qué está respondiéndome a mí de esa manera. Porque de otra forma el resultado es que prácticamente no habrá cambiado y yo seguiré estando en ansiedad, en angustia, en incertidumbre, pensando en lo que va a suceder y buscando en dónde poner mi confianza, buscando en alguien que pueda expresarme un brillo de solución. Cualquier solución que no viene de Dios son efímeras, son instantáneas, no duran. Pero la fe que viene de Dios es permanente y duradera. La fe que viene de Dios es permanente. Dice en el libro de Romanos que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer para que mi fe sea aumentada? Tengo que leer y escuchar la palabra de Dios. Si usted no está leyendo y escuchando la palabra de Dios, su fe no está siendo aumentada. Su fe no está siendo cimentada donde debe de estar cimentada, que es en la roca de mi salvación, que es en el castillo fuerte, que es en mi Dios. Seguiré insistiendo sobre la necesidad y la importancia de que lea usted la palabra de Dios permanentemente, de mañana, de tarde y de noche. Dice el libro de Proverbios 3:1: hijo, no te olvides de mi ley. Nos está hablando a nosotros. ¿Y dónde está la ley? Está en su palabra. No te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y cuáles son tus mandamientos, Dios? Están escritos. Están escritos. ¿Cómo los conozco? Tengo que ir a leerlos. Y tengo que ir a leerlos en voz alta. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron. Aun cuando yo sé que si leo la palabra de Dios, que si escucho la palabra de Dios, esto va a traer un resultado de beneficio para mi vida. Uno de ellos, mi fe va a ser aumentada. Pero si yo no lo hago, la Biblia me dice y me responde: no todos obedecieron al Evangelio. No todos. Y en el libro de Isaías, el profeta está hablando
a través de la revelación del Espíritu y está diciendo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el anuncio de Dios? Con tristeza podríamos decir que muy pocos. Pero hoy nuestra exhortación es para que usted crea y ponga su fe activa. La fe no es pasiva. La fe, una vez que usted empieza a leer la palabra de Dios, se convierte en una manera de vivir. Y al convertirse en una manera de vivir, estamos hablando de una fe activa. Una fe que habla de la persona a través de su manera de expresarse, de su manera de hablar, de su manera de tener esa relación con el Señor. ¿Y me trae beneficios estos? Sí, mi fe va a ser aumentada. Y además trae otros beneficios. Sí, Proverbios 3:12 dice, porque si tú lees la palabra de Dios, si tú obedeces los mandamientos de Dios, dice, largura de días y de años de vida tendrás y paz te será aumentada. Y luego me exhorta y me dice en el Proverbio 3:3 que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Para nosotros en el Nuevo Testamento, Cristo me dice que Él es la verdad y Cristo es la personificación de la palabra viva de Dios. De hecho, me exhorta y me dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3:4 me dice que si yo hago esto, entonces voy a hallar gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y me sigue exhortando Proverbios 3:5 y me dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿De dónde viene la propia prudencia del ser humano? Viene de nuestras emociones, viene de nuestro corazón, viene de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que yo siento. Y déjame decirte que lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, generalmente su resultado únicamente va a ser frustración, desilusión, desesperanza. Pero si el hombre logra entender que esta relación con el Señor no depende de lo que él crea, sino de lo que Dios ya dijo, y yo tengo que creer en lo que Dios ya dijo, y que lo que yo tengo que sentir es precisamente lo que Dios quiere transmitirme a través de su palabra, en el cual Él quiere aumentar mi confianza en Él, y que todo lo que yo piense esté en función de Él y de su palabra. Y me sigue diciendo Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, porque si reconoces a Dios en todos tus caminos, ¿en cuáles? En todos, no solamente en algunos. ¿Cuáles son todos los caminos de nuestra vida? Todo lo que hacemos todos los días. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus familiares, con tus vecinos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Cómo reconoces a Dios en todos sus caminos? A través de su palabra, que te marcan una guía, que te marcan una manera de vivir, una manera de relacionarte con los demás y de relacionarte con Dios. Y dice Dios, yo voy a enderezar tus veredas. Y me sigue exhortando, Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y ahí está nuevamente. Si en mi opinión es lo que yo creo, puedo estar equivocado si es nada más mi pensamiento humano. Si en mi opinión es nada más lo que yo siento, estoy decidiendo en mis emociones, estoy decidiendo en mi corazón. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos que decidir emocionalmente es la cosa más negativa que puedes hacer? Es la cosa menos acertada que puedes hacer tomando decisiones. ¿Cuántas veces no has escuchado? Antes de tomar una decisión, debes estar tranquilo, debes meditarlo, debes reflexionarlo. No tomes decisiones apresuradas. Y en la vida
día a día, sobre todo si no conocemos al Señor, nos pasamos tomando decisiones apresuradas. Quizás para un joven que quiere tener novia o se quiere casar y decide con el corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es un tema en el que no me voy a meter en este momento, pero seguramente hallará palabras en las cuales Dios le empiece a hablar a esa joven o a ese joven o a ese adolescente, hablándole el por qué las cosas deben de llevar un orden. ¿Por qué debemos esperar pacientemente la voluntad de Dios sobre nuestras vidas? Y el esperar pacientemente seguramente nos dará la respuesta, nos dará el propósito de Dios para nuestras vidas. La tragedia mayor que puede ocurrirnos a nosotros es no encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Para aquellos que no conocen a Dios o que no lo hemos conocido en un momento determinado, pues no entendemos y conocemos el propósito de Dios. Así es de que quizás la falta no sea tan grande. Pero cuando tú conoces a Dios, literalmente estamos jugando con fuego si no estamos escuchando su palabra. No seas sabio en tu propia opinión. No decidas emocionalmente o intelectualmente. No decidas a través de lo que escuchas o de lo que ves. Refúgiate en la palabra del Señor. Y dice, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:8 dice, porque serán medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo. Ya lo hemos expresado anteriormente. Cuando usted va al médico, el médico le prescribe un medicamento y generalmente el médico, ¿qué le dice? Tómeselo 3 veces al día durante 10 días. Generalmente los medicamentos son tomados. O administrese de manera intravenosa o intramuscular cada 12 horas o cada 8 horas. Y usted obtiene un beneficio, ¿verdad? La palabra de Dios es exactamente igual. Si aquí dice que son medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos, tengo que tomarla. Y no la puede tomar si nada más lo desea y si realmente no hay un entendimiento en la cual usted pueda doblegar su voluntad para ir a la palabra de Dios, abrirla, apoderarse de ella y leerla tal y como está indicado por el médico de médicos, 3 o 4 veces al día, meditando en ella, reflexionando en ella. Proverbios 4:20, Dios me exhorta y me dice, hijo, está atento a mis palabras y escucha mis razones. Quizás no sean las mismas razones de tu intelectualidad, de tus reflexiones, pero escucha mis razones y que no se aparten de tus ojos mis palabras y guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4:22 dice, porque son medicina y son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Proverbios 16:24 dice, panal de miel, como es la miel, es dulce. Panal de miel son los dichos suaves, son los dichos de Dios. Panal de miel es la palabra de Dios, es suavidad al alma y medicina para todos los huesos. Y allí está otra vez. Quizás estoy infructuosamente y no estoy diciendo que la medicina humana no funcione o no sirva. Lo que estoy diciendo es que el primer paso es ir a consultar al médico de médicos, al doctor de doctores, al doctor que ya todo lo estableció desde la eternidad y que todo lo sabe, todo lo conoce y que quiere transmitírmelo. Y si el médico de médicos me dice, vamos a dejar que venga un médico humano en el conocimiento que ha adquirido para que él
contribuya a tu tratamiento, bueno, entonces lo haré, pero lo primero que hay que hacer es ir a consultar a Dios. ¿Me está escuchando? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Consultar a Dios, y no es un tema fácil. En el día a día basta con que un día no vaya a la palabra de Dios para que al día siguiente yo ya me encuentre haciendo mi voluntad y no la voluntad de Él. Basta que yo me aleje un poco para que entonces, cuando tengo que tomar decisiones, lo haga en base a mi intelecto, en base a mi corazón, en base a mis sentimientos, y no lo haga en base a la palabra de Dios. Es tan importante estar conectados con Dios. ¿Y cómo está usted conectado con Dios? Lo está a través de la palabra del Señor. Y el Señor continúa diciéndome, Proverbios 4:23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué el Señor dice que guardemos nuestro corazón? Porque el corazón del ser humano, tal y como está expresado en Marcos 7, 21, 22 y 23, que dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Dios ya lo sabía. Quizás cuando yo no conocía a Dios, yo no conocía esto y yo no entendía esto, pero ahora que empiezo a conocer la palabra del Señor, el Señor me está alertando y me está diciendo, un corazón que no está hecho conforme al corazón de Dios y que permanece como un corazón de hombre, tiene todos estos términos albergados, y lo único que van a producirle en él como resultado es dolor, tristeza, angustia, ansiedad, incertidumbre, depresión. Y cuando esto venga, ¿qué hacemos nosotros? Queremos que el médico humano venga y nos dé solución. Cuando Dios lo que quiere es, incluso cuando estemos en esas situaciones, que volteemos hacia Él, que yo vaya hacia Él y que yo le diga, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no entendía, no comprendía, pero hoy que estoy en medio de necesidad, puedo venir a ti sabiendo que tú no me rechazas, sabiendo, Señor, que tú me vas a consolar, sabiendo, Señor, que tu palabra dice que tú no rechazas a nadie, y sabiendo, Padre, que tú empezarás a hacer la obra que tienes para mi vida conforme a tus propósitos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y no solo es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la Biblia me responde y me dice, Dios dice, yo, Jehová, soy el que conoce. Yo, Dios, soy el que escudriña la mente de todos ustedes y que prueba el corazón de cada uno de ustedes para dar a cada uno según el camino que haya elegido, según el fruto de sus obras. ¿Cuántas situaciones o procesos de enfermedad que hay en nuestra vida será consecuencia de lo que hay en nuestros corazones? ¿Cuántas, me pregunto yo, e incluso médicamente me respondo, muchas, por no decir que todas? Y ahí yo debo de hacer un alto y examinarme y decir, ¿en qué cosas he estado apartado de la voluntad de Dios? ¿Qué cosas necesito corregir en mi vida? La mayor de ellas generalmente es la falta de perdón. Nos llenamos de cosas, nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de amargura, nos llenamos de rebeldía, y todo esto va a traer una consecuencia física. El remedio, ir a la palabra de Dios y pedirle a Dios que me sane.
Ezequiel 36, 26. Dios prometió darnos un corazón nuevo. Quitaré este corazón expresado en Marcos 7, 21 y en Jeremías 17, 9. Y Dios dice, yo les voy a dar un corazón nuevo. Y no solo les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Por qué es nuevo? Porque Él va a poner de su espíritu en nosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de todos ustedes mi espíritu. Y cuando mi espíritu venga y se pose sobre ustedes, entonces ustedes empezarán a entender mis estatutos, mis preceptos, mis leyes, mis mandamientos y los pondrán por obra. No lo podemos hacer nosotros. ¿Quién empieza a hacerlo por nosotros? El Espíritu Santo empieza a hacerlo por nosotros. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que voltear a Dios, tengo que arrepentirme de los caminos por los que he andado y tengo que reconocer al Hijo de Dios. Si no reconozco al Hijo de Dios, el Espíritu Santo no puede venir a mi vida. Y si el Espíritu Santo no puede venir a mi vida, ese corazón de piedra, ese corazón endurecido, ese corazón que no tiene posibilidades de perdonar a los demás y que vive en amargura, así seguirá y traerá consecuencias físicas. Por eso debo de decirle, Señor, ayúdame y cambia este corazón. Ya no lo quiero. Ya no quiero lo que este corazón produce. Ya no quiero la envidia en mi vida. Ya no quiero la amargura. Ya no quiero la rebeldía. Y debo de entender que cuando el Señor cambia mi corazón, lo que va a traer es gozo aún en medio de las dificultades. Por eso empezamos hablando y diciendo que cuando venga alguna prueba, la tengamos por sumo gozo. Y eso ocurre cuando nuestro corazón ha sido cambiado. Cuando ahora usted puede estar permanentemente agradeciendo a Dios, alabándolo y bendiciéndolo permanentemente. Salmo 103:2 trae una conclusión de lo que hemos hablado. Y cuando yo veo la mano de Dios en mi vida, entonces dice el salmista, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno de los favores que ha hecho en tu vida, no olvides de dónde Él te ha sacado del pozo de la angustia, te ha sacado del pozo de la desesperación. Él es el que ha perdonado todas tus maldades, todos tus pecados, todas tus iniquidades. Y al hacerlo, dice, Él sana todas tus dolencias, de manera que te rejuvenezcas como el águila. Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han volteado a Dios para decirle, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han reconocido al Hijo de Dios y su sacrificio, porque por nosotros mismos no podíamos hacerlo, y hemos sido perdonados, hemos sido justificados, y ahora podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios. Y por lo tanto, al haberme arrepentido, al haber volteado hacia el autor y consumador de la fe, y al haber venido el Espíritu de Dios sobre mi vida, yo puedo decir, muchas son mis aflicciones, muchas, pero de todas ellas el Señor me libra, de todas ellas me guarda y sana todas mis dolencias para darme el fin conforme a su propósito. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los haya exhortado este día. Y oramos para que el Señor
traiga un anhelo de buscar su palabra. Los únicos beneficiados son ustedes. Oramos para que el Señor cumpla y termine la buena obra que ha empezado en todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con ustedes y que la gracia del Espíritu Santo los fortalezca en el día a día. Que el Señor los bendiga.